Bien, pues vamos a iniciar la práctica número 2 del bloque 3. Esta es la penúltima práctica del bloque. La siguiente semana es la tercera, posterior el examen y terminamos semestre. Vamos a abrir entonces nuestro archivo. Aquí está nuestra práctica y vamos a descargar este archivo que se llama lista de asistentes. Es un archivo en Excel. Recuerden que es muy importante que si le sale un archivo con estas características, hay que ponerle habilitar edición, no le vayan a dar clic en el tachecito. Si se fijaron ahorita que abrió, me salió más o menos el texto por acá, entonces cuando lo abra no me vayan a mandar un mensaje, no sale nada maestra. Aquí está el archivo, este es, entonces hay que desplazar hasta acá, hasta arriba, y bueno, aquí le vamos a dar clic en habilitar edición para que nos permita manipularlo. Vamos a abrir también las instrucciones, que son las que nos permiten visualizar cómo se trabaja el ejercicio. Aquí es muy importante que estén al pendiente de lo que les indica, de otra manera va a estar complicado hacerla. Esta práctica, chicos, para los que lo están haciendo en celular, el tipo de herramientas que se están utilizando no viene para nada en su teléfono celular. Entonces tendrán ustedes que seguir las instrucciones de lo que se les está indicando y posiblemente hacer las instrucciones en una hoja de papel a mano e irme mostrando cómo va quedando su ejercicio. O en un momento determinado ahí en Excel hacerlo, pero ir colocando cómo salen los resultados, porque este tipo de herramientas sí no es posible encontrarlas. Entonces pueden irlo haciendo a mano en una hoja. Les recomiendo que si lo van a hacer a mano, pues en una hoja de cuadro chico para que vayan midiendo cuáles son las filas y las columnas y me puedan mostrar obviamente cómo va quedando su ejercicio. Bueno, entonces vamos a visualizar. Aquí me dice que vamos a trabajar lo que es validar, filtrar y ordenar datos. Entonces, en este punto vamos a empezar a ver lo que es la validación. La validación, como lo indica aquí, se aplica a las hojas de cálculo para que cuando el usuario intente ingresar datos, si son incorrectos, pues no le permita ingresarlos. Y de hecho, pues es lo que se trabaja en muchos formularios. Cuando usted quiere ingresar información, pero no es la que está esperando la página, pues le va a decir que la información es incorrecta. Entonces, de igual manera, aquí vamos a trabajar esa parte de validación en la cual nos va a indicar cuando los datos son incorrectos o son correctos. Entonces, vamos a visualizarlo. El día de ayer que estuve en el colegio de bachilleres vi que hay algunos Office que tienen versiones diferentes. Entonces ustedes lo que tienen que visualizar es visualizar todas sus fichas de trabajo y ver en cuáles se encuentra la que los está solicitando. De antemano pensemos que es esta. Entonces es el Office 2010, entonces pensemos que sí. Vamos a visualizar, entonces nos dice que lo primero que tenemos que hacer es, vamos a empezar a validar el primer elemento que tenemos de la hoja de cálculo que descargamos. Vamos a colocarlo aquí. Ya saben, minimizamos para que podamos visualizar ambos elementos y nos dé la oportunidad de ir manejando de manera pues fehaciente aquí nuestra información. Y bueno, aquí nos dice que vamos a empezar a validar el primer campo. El primer campo pues es este de A2 a A12, entonces voy a validar esta información. ¿Por qué está colocado hasta A12 si en A12 no hay información? Bueno, posteriormente, conforme se vaya desarrollando la práctica, se van a dar cuenta por qué razón aparece así. Entonces vamos a irlo colocando. Y bueno, vamos a observar aquí que nos dice que tenemos que irnos al grupo de herramientas en la parte que dice validación. Entonces nos vamos a la ficha datos, acá están sus fichas, y nos vamos a la parte de validación. La parte de validación la tenemos aquí en las herramientas de datos, aquí está, y es esta, validación de datos. Si pongo mi pantalla completa, vamos a darnos cuenta que aquí la tenemos. Y es esta herramienta que se llama validación. Si por algún motivo no la llegaran a encontrar, bueno, hay que irla buscando, jóvenes, en sus elementos, pero por lo regular aquí aparece, entonces es validación de datos. Y te va a aparecer una ventana como la que te muestran las instrucciones en las cuales tú vas a poder colocar el tipo de datos que quieres ingresar,
el mensaje de entrada que quieres que te ponga y el mensaje de error. El mensaje de entrada es un mensaje que te va a poner para que el usuario sepa qué tipo de datos debe de ingresar. Y el mensaje de error te va a salir cuando tú te equivocaste, mandaste un dato equivocado y entonces la base de datos no te la va a admitir. Vamos a ver cuáles son las características que requiere. Aquí te lo dice, los criterios de evaluación, nos los pone aquí. Debe de ser de longitud de texto. Si nosotros visualizamos acá, nos dice que existen diferentes elementos: número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto. Datos entre, aquí está el datos entre. El valor mínimo dice que es de 15, entonces aquí le escribo 15. Y el valor máximo pues es 60. ¿Ok? Y luego nos dice que en la pestaña mensaje de entrada, acá está el mensaje de entrada, me dice que tengo que colocar, activar la casilla. Obviamente vamos a activar esta casilla, mostrar mensaje de entrada. Está activada la casilla mostrar mensaje de entrada. En el título debe decir nombre del alumno, entonces aquí en título le voy a poner nombre del alumno. Y en el mensaje de entrada tengo que escribir el texto, jóvenes. No me vayan a poner introduce tu nombre empezando por tu primer apellido. Esa es la instrucción que tú le vas a dar al usuario. Entonces yo lo puedo copiar si quiero, o si lo quiero transcribir pues también sin ningún problema se puede. Yo, para acelerar el paso, vamos a pegarlo. Este es tu mensaje de entrada, ¿sí? Y luego vamos con el mensaje de error. Acá está el mensaje de error. Aquí tiene varias características y varios estilos. Por ejemplo, tiene el de detener, advertencia, información. Pero si tú no llegases a tener alguno de estos, coloca el que tú creas conveniente o el que tenga tu equipo de cómputo. Si los tiene, pues aplícalos. Entonces aquí me pide el de información. El título que le voy a colocar es error. Y el mensaje de error, pues lo puedes escribir, realmente no es muy grande. El nombre es demasiado grande. Abrevia. ¿Ok? ¿Por qué te va a salir este mensaje? Porque si tu nombre sobrepasa los 60 caracteres, te va a decir que el nombre que está esperando es muy grande, que entonces abrevies tu nombre. Le voy a dar clic en aceptar. Y de hecho, esto que acabo de hacer lo viene aquí, lo tiene colocando en cada pestañita, te va colocando qué es lo que debes de colocar y finalmente dice da a aceptar. Vamos a ver qué es lo que hace. Si te fijas, al momento que colocas tu puntero en cualquiera de estos, te sale un mensajito. Mensaje de entrada: introduce tu nombre empezando por tu primer apellido, segundo apellido y nombre. ¿Ok? Entonces, este es tu mensaje de entrada, es el que te está dando. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, aquí si yo escribo un nombre demasiado grande, que pase los 60 caracteres? Si yo pongo un nombre que pase los 60 caracteres y le doy a aceptar, aquí es donde me muestra el mensaje de error. Tu nombre es demasiado grande, abrevia. Bueno, pues entonces quiere decir que el nombre que estoy colocando aquí no me va a ser funcional y yo tengo que abreviarlo. A eso se refiere cuando nos dice cuál es el mensaje de entrada y cuál es el mensaje de error. Espero que les quede claro para qué se pone un mensaje de entrada, para que el usuario sepa qué tiene que poner. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la parte importante. Y luego vamos creo que aquí en esta parte, a ver, déjenme corroboro. Creo que le puse aquí en el mensaje de entrada, esta parte es incorrecta. No debe decir, le copié parte del mensaje de entrada, nada más debe decir introduce tu nombre. Okay, para que se vea correcto. ¿Okay? Y luego vámonos con el siguiente, que es grupo. Igual, para validar, selecciono de B2 a B12. El tipo de dato que voy a colocar, según mis instrucciones, aquí me dice, es el de número entero. Y vuelvo a repetirles, aquí les da las características, pero aquí lo podemos visualizar. Entonces yo tengo aquí colocado mi dato, valido mi dato, me sale mi mensajito y vamos a corroborar. Aquí lo voy colocando. Dice que debe de ser en mi configuración, aquí me dice, el tipo de dato debe de ser número entero, aquí lo tengo. Entre, dice que es entre 0 y 600,
porque pues tengo grupos de 500, 600, entonces esa es la numeración del grupo. El máximo dice que es de 600. El mensaje de entrada, vamos con el mensaje de entrada. Dice que el mensaje de entrada, para empezar, dice que hay que activar esta ventanita. El mensaje es grupo. Y grupo. Y si no, pues quedamos que lo puedes transcribir. Escribe tu grupo. Es muy sencillo. Y nos vamos al mensaje de error. Te dice que debe de tener el de advertencia, pero vuelvo a repetirte, si no lo tienes, pues le colocas el que tengas. En el título debe de decir error. Y en el mensaje de error debe decir el número no se encontró dentro del rango. Entonces, pues aquí está un poco grande, lo voy a copiar y lo pego sin ningún problema. Y le doy a aceptar y de igual manera pues me debe de salir lo mismo. Aquí viene su mensaje de entrada, escribe tu grupo. Si yo escribiera un dato diferente, por ejemplo, a lo mejor el 800, pues me va a decir que el número no se encuentra dentro del rango, ¿ok? Entonces, pues así es como deben ustedes ingresar sus datos. Nos vamos con el siguiente campo. El siguiente campo sería turno de C2 a C12. Vamos otra vez a la validación de datos y bueno, vamos a visualizar qué tipo de dato nos pide. Nos dice que para el tipo de dato va a ser lista, entonces vamos a colocar aquí en configuración el tipo de dato es lista, ¿ok? Y dice en origen selecciona las celdas de G1 a G2 o escribe este texto. Tú lo puedes escribir incluso. Puedes tomar el texto, lo copias y lo pegas. Pero ¿a qué se refiere este dato? Signo de pesos G, signo de pesos 1. El signo de pesos G y el signo de pesos 1 lo que te indica es que la celda nunca va a cambiar. O sea que es un dato como si estuvieras trabajando en programación. Este es un dato constante. Nunca cambia. Por eso tiene el signo de pesos. Pero si tú en un momento determinado dices, ¿y cómo obtengo este punto? Te voy a mostrar cómo se obtiene. Tú estás, por ejemplo, aquí en la parte del turno, seleccionas, te vas a la parte de validación, me dice que tengo que seleccionar el tipo lista y me dice cuál es el origen. Si tú quieres ver cuál es el origen, puedes colocarte aquí en esta flechita en color rojo, que es lo que te está pidiendo la práctica, y seleccionas de G2, de G1 a G2 y aquí te sale el dato que te dice en la práctica que transcribas, le regresas aquí y te da el texto. Así es como obtienes la parte. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué pongo aquí matutino vespertino? Bueno, porque cuando tú validas por medio de una lista, tú tienes que poner una lista aparte para que sepa qué elementos son los que va a colocar o cuáles son los que puedes elegir. Si tú no eliges un elemento dentro de la lista que está colocado, pues no te lo va a aceptar. Es cuando generas, por ejemplo, tu formulario en Excel y te dice sexo o no sé, por ejemplo, estado de origen, ¿no? Y te vienen todos los estados. Eso es una lista y tú eliges qué estado es el que obviamente vives. Entonces nos vamos con el mensaje de entrada. Vamos a ver qué es lo que nos pide de mensaje de entrada. Y dice que debes de poner aquí grupo. Y en el mensaje de entrada selecciona tu turno de la lista. Miren aquí, creo que me equivoqué. En lugar de grupo debe de ser tu turno. ¿Sí? Aquí, entonces aquí en lugar de grupo debe de decir turno. Y selecciona tu turno en la lista. Ahorita lo corrijo en cuanto termine de generar su video. Hago el cambio. Y nos vamos al mensaje de entrada de error. Aquí me dice error. Y vuelvo a repetir, en el estilo, pues tú eliges el que te pide. Si no lo tienes, pues eliges el que tengas. Y aquí vamos a ponerle el dato no existe. O pudimos haberle puesto, no sé, el turno que solicitas no existe. Entonces ya está, le damos a aceptar. Y aquí verificamos cómo es que nos lo da.
Observemos, si yo quisiera poner un dato acá, me va a aparecer una flechita. Esta flechita, tú le das clic y te aparece el turno. Y ya tú eliges matutino o vespertino. Para eso te sirve la lista. ¿De acuerdo, jóvenes? Y bueno, nos vamos con el promedio. Seleccionamos aquí, promedio. Es de 2 a de 12 igual. Y este lo vamos a valorar. Si te fijas, tiene un decimal, entonces este no lo podemos valorar como un número entero, como el grupo, porque tiene un punto decimal. Entonces esta parte la vamos a valorar como nos lo coloca aquí, que es en decimal. Aquí nos dice que es decimal, entonces valoramos aquí, validamos y lo vamos a colocar en decimal. Seguimos verificando las características para que no nos equivocamos. Decimal, entre le vas a poner 0 porque puedes tener una calificación de 0 hasta 10. Y bueno, tú preguntarás, ¿y por qué a 10 si lo estoy valorando en decimal? Bueno, pues porque puede llegar a 10.0, entonces por eso te lo valora así. Mensaje de entrada, tienes que colocarle promedio, ese es tu promedio que vas a tener. Igual y el nombre pudo haber sido incorrecto, a lo mejor debió decir calificación, ¿no? Pero bueno, por el momento lo vamos a dejar promedio. Y en mensaje de entrada dice, escribe tu promedio del bloque 1. Si no lo sabes, pues lo inventas. Acá. No, entonces sí está correcto, promedio, ¿verdad? Entonces le pongo acá y me copio el dato. Ya está. Dice, si no te lo sabes, pues inventas uno. ¿Ok? Aquí. Y vámonos con el mensaje de error. Aquí está mi mensaje de error. El estilo dice que es información. Tu título, error. Y aquí en donde dice mensaje de error, pues el número no es válido, porque a lo mejor tú escribes tu promedio, pero le pones un número diferente y por eso te dice el número no es válido. Ok, le damos a aceptar y nos debe de haber quedado aquí tu mensaje. Y vámonos con el último, que es la fecha. Esta fecha va a ser la fecha en la cual tú estás haciendo tu práctica. Entonces vas a colocar aquí igual tu validación de datos. A mí esto me da mayor referencia de cuándo estás haciendo tu práctica. Entonces tú vas a colocar aquí, ya sabes, en la configuración, por pura lógica vas visualizando que lo que vas a colocar es una fecha. Aquí pongo mis instrucciones. Sí, es este último de 2 a E12. Miren, aquí me faltó la letra E, ahorita corrijo. Y vamos a colocar fecha. Acá la tenemos, fecha. Y nos dice que va a ser entre el 29. Aquí es importante que te fijes cuál es el formato que tiene la fecha, para que cuando lo ingreses no haya problema. ¿Por qué el 29? Pues porque fue el día en que se inició la práctica y va a terminar el 5 del 12 del 2021. Recuerda, vete a tu mensaje de entrada. Aquí volví a cometer un error, no debe de decir promedio. Lo que debe de decir, a ver, vamos a ver, creo que... Sí, aquí tuve un error, lo voy a corregir, pero bueno, entonces ustedes aquí estamos colocando. Sí, bueno, ahorita corrijo, pero aquí debe de decir en título, por ejemplo, lo que debe de decir es fecha de realización de la práctica. Bueno, está muy grande, entonces nada más le ponemos fecha de realización
Creo que aquí, sí, miren, aquí sí lo puse correcto. Entonces nada más voy a corregir en esta parte. Fecha de realización. Listo. Y aquí en mensaje de error debe ser la fecha. No se encuentra dentro del rango del tiempo. Así debe de decir. ¿Por qué? Porque seguramente le pones una fecha que no está dentro de tu rango de tiempo, que es la fecha de entrega. Y colocamos aquí la fecha. Y, perdón, todavía estamos en el mensaje de entrada. Esto ya es parte del mensaje de error de una vez, sí. Ok, entonces aquí vamos a colocar y aquí en el texto vamos a colocar lo que nos puso. Escribe la fecha de realización de tu práctica. Ya está. Nos vamos al mensaje de... A ver qué pasó aquí. Vamos a cancelar porque parece ser que tenemos aquí un error. Entonces quedamos que aquí era fecha. Yo creo que lo que nos estaba manejando era que la fecha que pusimos tenía un formato equivocado. Entonces quedamos que es 29 del 11 del 2021. La fecha final es 5, que acuérdense que es cuando se cierra la práctica. Nos vamos con el mensaje de entrada. En el título debe de decir fecha de realización. En el mensaje de entrada escribe la fecha de realización de tu práctica. Ok. Y nos vamos con el mensaje de error, que el mensaje de error debe de decir error. Y dice que debe de decir información. Acá lo tenemos. Y debe de decir la fecha no se encuentra dentro del rango. Eso es lo que debe de decir. Nos guiamos con la manera en que se los fui mostrando, le damos a aceptar. Y bueno, con esta parte ya terminamos de colocar toda la parte de la validación. Ahora lo único que nos falta es el proceso de filtrar y de ordenar. Entonces vamos siguiendo unas instrucciones. Aquí nos dice que la siguiente parte que tenemos que hacer es, dice, una vez validados los datos, ahora ingresa tus datos en la fila 12, siguiendo los mensajes de entrada y error que se observan en la hoja de Excel. En la fecha, escribe la fecha en la cual estás realizando tu actividad. Entonces aquí vamos a colocar los datos. Aquí yo pongo los míos. Si se fija, está escrito por apellido, entonces pues escríbalos por apellido. Herrera, Mejía, María del Carmen, ¿ok? Entonces aquí está el grupo, pues no sé, le voy a poner el 365 por decir algo, y el turno pues voy a ponerle aquí. Acuérdense que aquí lo elijo, debe decir vespertino por la lista que me está dando, y mi promedio fue de 8.3 o a lo mejor 8 nada más, ¿ok? Entonces luego te dice la fecha de realización. Como estoy haciendo el video apenas, pues es del 30 de noviembre del 2021. Es importante que te fijes cuál es el formato que lleva. Entonces ya está, ya coloqué mis datos. Aquí deben de ir mis datos. Sigo con mi práctica. Mi práctica me dice que ahora voy a empezar a hacer un proceso de filtrado. Por eso mis textos venían en colores. Entonces voy a colocarlo aquí. Voy a colocar mi filtrado de color para que me dé cómo está colocado. Seguramente
Ahorita que yo termine de hacer el video, voy a hacer algunos cambios aquí en las instrucciones para que vean, para que corrija los errores que tenía. De igual manera, seguramente voy a cambiar el color aquí del nombre de ustedes, no, ya no va a quedar en naranja, a lo mejor va a quedar en azul para que se muestre cuando ustedes están generando su filtrado. ¿Qué cosa es el filtrado? Bueno, aquí dice, cuando tú filtras te permite mostrar momentáneamente los datos requeridos. Puedes filtrar por texto, número, fecha, hora, celdas vacías o por colores. En este caso vamos a filtrar por color. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Estando aquí en nuestro texto, dice selecciona la columna grupo y en la ficha inicio, en el grupo modificar, haz clic en ordenar. Entonces tú vas a colocarte aquí, seleccionas tu grupo, acá está tu grupo, ¿sí? Seleccionas aquí tu grupo, ya está colocado mi grupo y aquí voy a ordenar. Si yo visualizo aquí mis instrucciones, te dice que te vas a la ficha, en la columna grupo, en la ficha inicio, en el grupo modificar. Entonces estás en la ficha inicio, ahí está el grupo modificar. ¿Vale? Si no lo tuvieras en el grupo modificar, en la ficha modificar, en el grupo modificar, vete a la ficha datos y aquí en la ficha datos pues también luego encuentras varios elementos, pero creo que lo importante es precisamente este. Te vas a la parte de modificar y aquí te aparece precisamente el proceso de filtrado. Entonces aquí le das clic en este botoncito y aquí te aparece la opción filtro. Cuando tú le das el proceso de filtro, si observas, te va a aparecer una flechita hacia abajo. Ese es el mejor elemento que te indica que estás en un proceso de filtrado. Entonces, ¿qué es lo que vas a filtrar? No vas a filtrar en este momento un grupo, lo que vas a filtrar es el color. Y de hecho, este filtrado lo pudiste haber hecho pues en la columna A, B, C, D, E, porque si te fijas, pues en todos tienen el mismo color, o sea, tienen colores. Entonces, en cualquier punto pudiste haber hecho el filtrado. En este caso lo voy a hacer aquí y le vas a solicitar que lo quieres por color y te aparecen todos los colores. Entonces aquí dice que lo quiere en azul. Tú le das en azul y te va a aparecer. Este es el proceso de filtrado. ¿Qué le pasó a los otros datos? No los eliminó, lo único que hace es los esconde momentáneamente. Entonces mi práctica me dice que vas a hacer el proceso de filtrado. Aquí te lo muestra. Filtras por color azul, te sale. Y los resultados dice que los vas a copiar y los vas a poner en la celda A16. Entonces voy a copiar desde donde dice nombre hasta fecha, mi dato. Copiar y dice que lo voy a poner en A16. Me coloco aquí y lo pego. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con mis datos que momentáneamente escondió? Hay que regresarlos. Entonces te colocas aquí y le dices que le quieres borrar el filtro. Borras y automáticamente ya te lo dio. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro proceso de filtrado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con el siguiente proceso de filtrado. ¿Sí? Y vamos a colocar nuestro siguiente filtro. Dice borra el filtro, ya te dije cómo se borraba el filtro. Aquí dices borrar el filtro de grupo, ya lo borraste. Y te vas a ir ahora a filtrar tu nombre. Entonces para eso vas a hacer lo mismo que se hizo en el proceso de filtrado. ¿Qué columna vas a elegir? Pues ahora la columna nombre. Entonces aquí estamos en el nombre. Sí, acuérdate que vamos a seleccionar ahora nombre. Vas al proceso de filtrado para que te dé el proceso de filtrado. Perdón. Es de A2 a A12 igual y hacemos el proceso de filtrado. Acá está, ya te aparece la flechita. Entonces recuerda que vas a filtrar tu nombre. Buscas dónde está tu nombre. Puedes hacerlo así, pero también si observas aquí, nos estamos colocando en el nombre Avilés Cruz. O sea, prácticamente tú lo que tienes que hacer es seleccionar todo tu campo, porque si no,
va a empezar a quitar a este chico. Entonces volvemos a poner el filtro. Aquí está el filtro. Ahora sí ponemos el proceso de filtrado. Para que te quite todos, dale seleccionar todo. Y ahora buscas tu nombre. En mi caso, pues es Herrera Mejía. Le das a aceptar. Y ya te aparece nada más tu nombre. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vas a copiarlo. Igual que hiciste en el otro. Y nos dice que lo vamos a colocar en la celda A24. Entonces lo pongo en la celda A24. Aquí voy a pegar mi texto. Y voy a ir mostrando cómo vayan a ir quedando mis filtrados. Voy a volver a quitar el filtrado. Borras el filtro, igual que como se hizo en el otro, para que te regrese otra vez tus datos. Aquí los tienes para que no los pierdas, porque si no vas perdiendo. Y es que no hay otra manera que tú me vayas mostrando cómo va quedando tu filtrado. Entonces yo les decía, por ejemplo, a los chicos que lo están haciendo en papel o que lo van a hacer en papel, pues que así vayan haciendo sus hojitas y van mostrando en las celdas cómo va a ir quedando su información. Entonces seguimos en el siguiente punto y nos vamos con el siguiente filtrado. Ahora el filtrado dice que vamos a colocar, sí, aquí está. Bueno, aquí aparte de filtrar vamos a ordenar, ya por la parte de ordenación. Dice, en Excel puedes ordenar de manera alfanumérica ascendente, es decir, de la A a la Z, y de forma alfanumérica descendente, que es de la Z a la A. Entonces, aquí lo que vamos a filtrar es el campo promedio, y entre 6.5 y 10, quiere decir que me debe de dar el rango entre el 6.5 y el 10. Si hay 6.4, ese ya no me lo va a mostrar. ¿Sí? Entonces va a ser de 6.5 en adelante. Vamos a colocarnos nuevamente aquí. Seleccionamos, acuérdense desde donde dice promedio, para que nos abarque esta parte, si no nos quitaría el primer elemento. Filtramos, te va a aparecer el botoncito, acá está filtro, le das clic y dice que vas a ordenar por número. Entonces aquí dice filtro de número y te dice que le busques en donde dice entre. ¿Ok? Porque aquí tenemos que visualizar que nos está solicitando la opción entre. Acá está, entre. ¿Qué vas a ponerle? Vas a decirle que debe de ser mayor o igual a 6.5. Incluso si tú le das clic aquí te deben de aparecer las calificaciones. 6.5. Y el siguiente me dice que debe de ser menor o igual a 10. Y le voy a decir aceptar. Y me debe de regresar solamente las calificaciones de 6.5 en adelante. ¿Ok? En este mismo proceso me dice que voy a ordenar, ¿sí? En esta parte. Entonces ya hice el proceso de colocarlos de esta manera. Y le doy clic en aceptar. Dice, con los resultados obtenidos, ahora hay que ordenar en orden ascendente por promedio. Así que en el campo promedio, selecciona la opción ordenar de menor a mayor. Entonces tú seleccionas y le dices que te lo ordene de menor a mayor. Acá está. Da clic en la flechita y le dices que lo quieres de menor a mayor. Te va a salir esta ventana como te muestra en el ejercicio. Y le vas a dar clic en donde dice ampliar la selección, porque si tú no le das clic en ampliar la selección, lo único que va a ordenar es esto, pero no te va a ordenar los elementos que le pertenecen a ese número. Observa, por ejemplo, si yo no le doy clic en ampliar la selección, ve, nada más me ordenó el campo. Entonces, eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que me los ordene con toda su información. Entonces le voy a decir ordenar de menor a mayor. Y recuerda que debe de quedar seleccionada ampliar la selección. Le voy a decir ordenar y ahora sí me ordenó los datos completos y ya viene desde 6.5 hasta 9.6. Esta información me dice que la voy a copiar. Según mi ejercicio, lo voy a copiar en la celda A28. Entonces me voy a colocar en la celda A28 y aquí lo voy a pegar. Ya está colocado. ¿Ok? Y bueno, pues de igual manera recuerda que tenemos que regresar aquí, tenemos que quitar
el filtro. Siempre se borra así, borras el filtro para que te regrese todos tus datos, porque si no nada más estarías trabajando con los que ya filtró. Y finalmente, ya estamos por terminar la práctica. Vamos a la parte de un elemento que nos permite obviamente ordenar. Aquí, bueno, aquí te dice cómo borras. Y dice, ordena de manera descendente el campo grupo. Entonces tú te vas a grupo. Aquí, recuerda, seleccionas. Le pones que te lo ordena. Aquí no es necesario que le digas filtrar, porque si tú observas, lo único que vas es a ordenar, no vas a quitar ningún elemento, solamente vas a ordenar. Entonces le das clic aquí en ordenar, de manera descendente, de mayor a menor. Amplías tu selección para que te haga la ordenación y ya te va a ordenar del más grande al más pequeñito. Entonces ordenas del más grande al más pequeñito. Y ya lo único que nos falta pues es que lo coloquemos donde nos está diciendo, que es en la celda A40. Entonces aquí selecciono A40, copio, me coloco en A40 y pego. Y bueno, este es el proceso que vas a entregar. Prácticamente ya está terminada la práctica. Si observamos, ya nada más dice que guardemos el archivo. Es muy importante que recuerdes, revises tu lista de cotejo para que veas si hay algo que no hiciste, pues lo vuelvas a realizar. Entonces voy a colocar acá el nombre, ordenar y filtrar y el grupo. Entonces archivo, guardar como, lo voy a guardar yo en el escritorio, aquí en mi escritorio. Y le voy a poner el nombre que me pide. Como siempre es tu primer apellido, guión bajo, segundo apellido, guión bajo, mi nombre, guión bajo. Y me dice que se va a llamar, corroboramos para que no se nos vaya a pasar, ordenar y filtrar y tu grupo. Entonces es ordenar y filtrar. Y finalmente tu grupo, no sé, soy el 365 por decir algo y le dices guardar. Y bueno, pues ya te quedó, esta es toda tu práctica. Lo único que hay que hacer ahora ya finalmente, recuerden, es enviar. Vamos a enviar. Acuérdate que aparece añadir envío. Está la flechita esperando. Aquí me voy a mi escritorio donde yo lo guardé. Y se llama ordenar y filtrar. Es un archivo en Excel. Aquí lo tengo. Y lo arrastro. Suelto. Guardo cambios. Pues eso es todo. Recuerda que cuando ya está calificado, aquí te van a aparecer tus calificaciones.